A lo largo de la historia de la música, pocas bandas han logrado un impacto tan monumental y duradero como The Beatles. Su ascenso no fue solo un fenómeno musical, sino una revolución cultural que redefinió los límites del arte, la moda y la juventud. Pero cómo una banda de 4 chicos de Liverpool, con orígenes humildes, se convirtió en un faro de creatividad y una fuerza imparable que resonó en cada rincón del planeta. Esta no es solo la historia de una banda, es la historia de cómo 4 vidas se entrelazaron para cambiar el mundo. Todo comenzó en los oscuros y grises callejones de Liverpool. En 1957, un joven John Lennon, un rebelde con un alma de artista y una guitarra en sus manos, formó una banda de skiffle llamada The Quarrymen. Este era el primer borrador de lo que vendría después, una formación con la energía cruda y desordenada que se esperaría de adolescentes. John era el líder indiscutible, un chico con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad que lo hacía magnético. En un día fatídico de julio de ese mismo año, en una fiesta de un jardín, un amigo en común, Ivan Vaughan, le presentó a John a un chico más joven que él, Paul McCartney. Paul no solo era un talentoso guitarrista, sino que también conocía los acordes de canciones que John no. Su habilidad para afinar la guitarra y su destreza musical impresionaron a Lennon, que hasta ese momento solo sabía los acordes básicos. La química fue instantánea. John y Paul compartían una ambición feroz y un talento innato para la composición. Lo que empezó con versiones de canciones de otros artistas, rápidamente se transformó en algo mucho más personal. Sus propias composiciones. Desde el principio, se dieron cuenta de que su colaboración era especial. Poco tiempo después, un amigo de la escuela de Paul, George Harrison, se unió a la banda. George era un prodigio con la guitarra, un virtuoso técnico a pesar de su juventud. Al principio, John dudaba en aceptar a alguien tan joven en la banda, pero la persistencia de Paul y la habilidad innegable de George lo convencieron. Con la inclusión de Harrison, el trío de compositores y músicos, el corazón de lo que se convertiría en The Beatles, estaba completo. Pero la banda aún no tenía su nombre icónico. Pasaron por varias iteraciones como Johnny and the Moondogs y Long John and the Beatles. Fue John quien, jugando con las palabras y rindiendo homenaje a la banda The Crickets de Buddy Holly, acuñó el nombre The Beatles. La elección de la A en lugar de la L en la palabra Beatles no fue un error, sino un juego de palabras intencionado para incluir beat, la palabra que define el ritmo en la música. En los siguientes años, la banda se forjó en los escenarios de Liverpool, tocando en bares pequeños y clubes. Fue en el infame Cavern Club donde se convirtieron en un acto regular. Con cada actuación perfeccionaban su arte, aprendiendo a interactuar con el público, a manejar la presión y, lo más importante, a crear una conexión visceral con sus fans. Su sonido era ruidoso, enérgico y lleno de un entusiasmo juvenil que era imposible de ignorar. Pero la fama a nivel local no era suficiente para ellos. Sus ojos estaban puestos en un horizonte mucho más grande. Para eso tenían que endurecerse. Y su siguiente gran paso los llevó a una ciudad muy distinta a Liverpool, Hamburgo, Alemania. En Hamburgo la banda tocó durante horas, noche tras noche, en los sórdidos clubes del distrito de la Luz Roja. La experiencia fue brutal pero transformadora. El público alemán era exigente y los obligaba a tocar por horas seguidas. El cansancio, la falta de sueño y la disciplina los empujó a mejorar, a encontrar su sonido, a ser más que solo una banda de covers. Fue en Hamburgo donde su estilo y su personalidad escénica se consolidaron. Con el tiempo se dieron cuenta de que necesitaban un baterista más fuerte para reemplazar a los que habían tenido hasta el momento. En ese momento se unió a la banda Pete Best, pero su permanencia era incierta. Fue también en Hamburgo donde se encontraron con un nuevo look, abandonando sus chaquetas de cuero por trajes y sus peinados de rockeros por los icónicos flequillos. El cambio no fue solo estético, fue el nacimiento de una nueva identidad. Al regresar a Liverpool, The Beatles ya no eran los mismos. Eran una banda pulida, con un sonido propio y una confianza que emanaba de cada nota. Su fama en el Cavern Club creció exponencialmente, y las filas de fanáticos se extendían por la calle, ansiosos por ver a sus ídolos locales. Pero incluso con todo el éxito en Liverpool, la banda seguía en la oscuridad del panorama musical nacional. Necesitaban a alguien que viera más allá del Cavern Club, alguien que pudiera catapultarlos a la estratosfera. Ese alguien llegó en la forma de Brian Epstein. Epstein, un carismático y ambicioso gerente de una tienda de discos local, se topó con la banda casi por accidente. Intrigado por las constantes preguntas de sus clientes sobre The Beatles, decidió ir a verlos tocar. Lo que encontró fue un torbellino de energía, carisma y un talento crudo que lo dejó hipnotizado. De inmediato vio su potencial, no solo como una banda de rock and roll, sino como un fenómeno global.
Brian Epstein era el quinto Beatle, el arquitecto de la Beatlemanía. Él los convenció de cambiar sus trajes de cuero por elegantes trajes de sastre, puliendo su imagen para hacerlos más atractivos para un público más amplio. Y con una determinación inquebrantable, comenzó a buscarles un contrato de grabación. El camino no fue fácil. Las grandes discográficas los rechazaron una y otra vez. Les decían que los grupos de guitarras estaban pasados de moda, que su sonido no era comercial. Pero Epstein no se rindió. Finalmente llegó a Parlophone Records, un sello discográfico menor de EMI, donde conoció al productor George Martin. Martin, un genio musical con un oído excepcional, no quedó impresionado con la demo de la banda, pero sí con el encanto de los chicos. Vio algo en ellos, una chispa, una química innegable. La única condición de Martin fue que cambiaran de baterista. La salida de Pete Best fue un momento tenso y doloroso, especialmente para él. En su lugar se unió Ringo Starr, un baterista con una personalidad amable, un ritmo sólido y un carisma que encajó perfectamente con el resto de la banda. La formación clásica de The Beatles estaba finalmente completa: John, Paul, George y Ringo. Con George Martin en los controles, la banda entró en los estudios de Abbey Road para grabar su primer sencillo, Love Me Do. La canción fue un éxito modesto pero significativo, marcando el inicio de su imparable ascenso. A partir de ese momento, la banda no paró de crear música, lanzando sencillos que se volvieron himnos de una generación: Please Please Me, From Me to You, She Loves You y I Want to Hold Your Hand. El mundo estaba listo para un nuevo sonido, una nueva energía, y The Beatles eran la respuesta. La Beatlemanía, un término acuñado para describir la histeria colectiva que rodeaba a la banda, se extendió como un incendio forestal. Los gritos de las fanáticas eran tan fuertes que en los conciertos los músicos a duras penas podían oírse a sí mismos. La popularidad de la banda en el Reino Unido era innegable, pero el verdadero reto era Estados Unidos, el mercado musical más grande del mundo. Las discográficas americanas, al igual que las británicas, eran escépticas, pero Epstein y Martin no se rindieron. Después de mucho esfuerzo, el sencillo I Want to Hold Your Hand finalmente llegó a las ondas de radio en Estados Unidos y su éxito fue explosivo. De un momento a otro, la canción se disparó en las listas y los programadores de radio no daban abasto para satisfacer la demanda. El 7 de febrero de 1964, The Beatles aterrizaron en el aeropuerto JFK de Nueva York, y lo que encontraron fue un mar de miles de fanáticos enloquecidos. Su primera aparición en el icónico programa de televisión The Ed Sullivan Show, el 9 de febrero de 1964, se convirtió en un momento cultural. 73 millones de personas, casi la mitad de la población de Estados Unidos en ese momento, sintonizaron el programa. El país estaba de rodillas. Los críticos intentaban analizar el fenómeno. Los padres de familia estaban desconcertados, y la juventud encontraba en ellos un grito de libertad y rebeldía. Tras la conquista de América, The Beatles se convirtieron en la banda más famosa del planeta. La Beatlemanía se había globalizado, y su agenda era un torbellino de giras, entrevistas y grabaciones. Entre 1964 y 1966, la banda no paró de crear música, lanzando álbumes que no solo consolidaron su éxito, sino que también mostraron una evolución musical constante. Si bien su primer disco, Please Please Me, estaba lleno de la energía cruda del rock and roll, su sonido comenzó a madurar. Canciones como A Hard Day's Night y Ticket to Ride, del álbum del mismo nombre, o la introspectiva Yesterday de Help, mostraban una profundidad lírica y una sofisticación que iba más allá de sus inicios. La constante presión de las giras, sin embargo, comenzó a hacer mella en la banda. Los conciertos se habían convertido en un caos, con los gritos de los fanáticos ahogando la música por completo. Los chicos se sentían como si estuvieran tocando en un vacío, incapaces de escucharse a sí mismos. La calidad de sus interpretaciones en vivo se resintió y la experiencia ya no era gratificante. El punto de quiebre llegó en 1966, durante su gira por Estados Unidos, cuando John Lennon, en una entrevista, hizo un comentario que generó una controversia masiva. «Somos más populares que Jesucristo ahora mismo», dijo. La frase fue sacada de contexto y generó una ola de indignación, especialmente en el sur de Estados Unidos, donde se quemaron sus discos y se organizaron protestas. La situación se volvió peligrosa y la seguridad de la banda estaba en riesgo. Esta serie de eventos, junto con el agotamiento físico y mental, llevó a The Beatles a tomar una decisión trascendental: dejar de hacer giras. Su último concierto, en el Candlestick Park de San Francisco, el 29 de agosto de 1966, marcó el fin de una era.
A partir de ese momento, la banda se retiró de los escenarios para dedicarse por completo a la música de estudio. Fue una decisión arriesgada, pero resultó ser el catalizador de su periodo más innovador y creativo. Al encerrarse en los estudios de Abbey Road, los 4 músicos, con la guía de George Martin, se liberaron de las limitaciones técnicas de los conciertos en vivo. Tenían la libertad de experimentar con sonidos, instrumentos y estructuras de canciones de formas que nunca antes habían podido. El resultado fue el álbum Revolver, lanzado en 1966, considerado por muchos como su primera obra maestra y un hito en la historia de la música. Canciones como Eleanor Rigby, con su emotiva instrumentación de cuerdas, Tomorrow Never Knows, una exploración pionera de la música psicodélica con efectos de cinta invertidos y bucles, y Taxman, un astuto comentario social de George Harrison, mostraron una madurez y una audacia sin precedentes. La banda estaba empujando los límites del pop y del rock, creando un sonido nuevo, pero lo que vino después superó todas las expectativas. En 1967, The Beatles lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este no era solo un álbum, era una declaración artística, un álbum conceptual con un alter ego ficticio, con una icónica portada que era una obra de arte en sí misma y una producción impecable. El álbum era un viaje sónico y lírico. Desde la orquestal y psicodélica La Day in the Life hasta la juguetona Lucy in the Sky with Diamonds, el álbum era una fusión de géneros, un collage de sonidos y una muestra de un genio creativo. Fue un éxito instantáneo y su impacto cultural fue monumental, solidificando a The Beatles no solo como una banda, sino como artistas que estaban al frente de una revolución cultural. La música, la moda, la contracultura, todo estaba en sintonía con lo que The Beatles estaban haciendo. El mundo estaba escuchando y la banda estaba respondiendo con la banda sonora de una generación. Con el éxito de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles estaban en la cima de la montaña creativa. Eran libres de hacer la música que querían, sin las presiones de las giras. Pero el destino les tenía preparado un golpe devastador. El 27 de agosto de 1967, Brian Epstein, su manager, mentor y amigo, fue encontrado muerto en su casa. La pérdida fue un shock para la banda y un punto de inflexión irreversible. Epstein había sido la fuerza estabilizadora que unía a los 4 egos y talentos, el mediador que gestionaba la Beatlemanía y el visionario que pulió su imagen. Sin él, la banda se sintió a la deriva. Con la ausencia de Brian, la banda trató de tomar las riendas de su propio destino, lo que no resultó bien. El primer proyecto que emprendieron sin él fue la película para televisión Magical Mystery Tour. La idea era un viaje psicodélico por el campo inglés, pero el resultado fue un fiasco. La película fue criticada y se consideró el primer gran fracaso de The Beatles. Sin un líder que los guiara, los egos de John, Paul y George comenzaron a chocar. John y Paul tenían visiones artísticas cada vez más divergentes, y George sentía que sus composiciones no recibían la atención que merecían. A pesar de las tensiones internas, la creatividad de la banda seguía fluyendo. En 1968, se embarcaron en un viaje a la India para estudiar meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi. Fue un tiempo de introspección y crecimiento personal, y aunque la experiencia no estuvo exenta de problemas, resultó en una explosión de creatividad. A su regreso tenían más de 40 canciones que formarían el esqueleto de su próximo álbum. Ese álbum sería el famoso White Album, un disco doble, crudo y ecléctico. El White Album fue la representación perfecta del estado de la banda en ese momento. Una colección de canciones de los 4 miembros, cada una con su propia personalidad, más que un trabajo cohesivo de la banda. Desde la pesada y distorsionada Helter Skelter de Paul, un grito de rock, hasta la dulce y serena Dear Prudence de John, y la conmovedora While My Guitar Gently Weeps de George, con la participación de Eric Clapton. La banda estaba fracturada y se oía en la música. Incluso Ringo, frustrado con las constantes discusiones, llegó a dejar la banda temporalmente durante la grabación. Las sesiones estaban llenas de tensión y resentimiento, y la magia de sus inicios se había disipado. Con cada disco las grietas se hacían más visibles. El último álbum de estudio que grabaron juntos, Abbey Road, de 1969, a pesar de sus problemas, se considera una obra maestra. Es un testamento de su genio musical, un último esfuerzo por trabajar juntos. El álbum contiene clásicos como Come Together, el épico popurrí de canciones en el lado B, y la majestuosa Something, la balada de amor más famosa de George Harrison. La portada del álbum, con los 4 cruzando la calle en fila, es una de las más icónicas de la historia y se ha convertido en una foto legendaria que resume una era. A pesar de que Abbey Road se lanzó después de Let It Be, fue
Fue el último álbum que grabaron juntos. Las tensiones eran insostenibles. Las diferencias creativas, los problemas de negocios, la presencia de la pareja de John Yoko Ono en el estudio que a los otros miembros no les gustaba y la falta de un líder que los mantuviera unidos llevaron a la banda al punto de no retorno. Aunque las canciones de Let It Be se grabaron antes, la mezcla y el lanzamiento se retrasaron por las discusiones internas. La intención original era un regreso a sus raíces de rock and roll, sin trucos de estudio, pero las sesiones fueron un reflejo de su desintegración. El final era inevitable. En abril de 1970, Paul McCartney anunció públicamente que dejaba The Beatles. El mundo se quedó atónito. The Beatles, la banda que había cambiado la música, la cultura y la vida de millones de personas, se había disuelto. Su separación no fue un final abrupto, sino la culminación de años de deterioro. La banda, que una vez se sintió como una fuerza imparable y unida, se había desmoronado bajo el peso de la fama y la presión de ser más que solo una banda de rock. La noticia de la separación de The Beatles marcó el final de una era, pero el legado de cada uno de sus miembros estaba lejos de terminar. Los cuatro se embarcaron en carreras en solitario con resultados muy variados, demostrando que su magia no solo residía en su colaboración, sino en el genio individual de cada uno. La vida después de la banda fue un periodo de experimentación, éxito y en ocasiones confrontación. La separación fue amarga, y las tensiones que se habían acumulado durante años salieron a la luz en la música y en las entrevistas. John Lennon, liberado de las restricciones de la banda, se sumergió por completo en su vida personal y artística con Yoko Ono. Juntos, se convirtieron en activistas por la paz, usando su plataforma para protestar contra la guerra de Vietnam y otras injusticias sociales. Su música en solitario, a menudo cruda y personal, reflejaba sus luchas internas. Canciones como Working Class Hero y God, de su álbum John Lennon Plastic Ono Band, eran una catarsis emocional. Pero su himno más famoso y la canción que lo definió como un artista en solitario fue Imagine, una visión utópica de un mundo sin barreras, fronteras ni religiones. Era una canción que capturó el espíritu de su tiempo y que sigue siendo un faro de esperanza. Paul McCartney, por su parte, se refugió en la música, lanzando su primer álbum en solitario, McCartney, solo unos días después de anunciar la separación. A diferencia de John, Paul se enfocó en crear música más accesible y melódica. Su carrera en solitario fue prolífica, formando la banda Wings y lanzando una serie de álbumes exitosos, como Band on the Run. Paul se movió en un espectro musical más amplio, desde baladas hasta rock de estadio. Aunque su trabajo en solitario fue criticado al principio por no tener la misma magia que con la banda, Paul demostró ser un compositor incansable y un maestro de la melodía. George Harrison, el Beatle tranquilo, finalmente tuvo la oportunidad de brillar por sí mismo. Su álbum All Things Must Pass, de 1970, fue un éxito rotundo, un triple álbum que demostraba el talento que había estado oculto a la sombra de Lennon y McCartney. Con canciones como la introspectiva My Sweet Lord y la optimista What Is Life, George demostró que era un compositor de primer nivel. Su carrera en solitario fue un viaje espiritual y musical, y su álbum se considera una de las mejores grabaciones de un ex-Beatle. A pesar de su éxito, George siempre mantuvo una humildad que lo diferenciaba del resto. Ringo Starr, el corazón de la banda, también tuvo su momento. Su carisma y su personalidad amigable lo convirtieron en un favorito del público. Con su álbum Ringo, de 1973, logró un éxito que sorprendió a muchos. El álbum contaba con canciones escritas por los otros tres Beatles, lo que lo convirtió en un tipo de reunión no oficial. Photograph y You're 16 se convirtieron en éxitos instantáneos. Ringo demostró ser un músico talentoso y un artista versátil, y su carrera en solitario fue un testimonio de su amistad duradera con los otros exmiembros de la banda, a pesar de las tensiones. La historia de The Beatles no terminó con su separación. Los miembros se reunieron en diferentes ocasiones para grabar juntos en los álbumes de los demás, uniendo fuerzas en proyectos como Ringo. Pero la verdadera reunión, la que los fanáticos soñaban, nunca se materializó. Las tensiones, aunque disminuidas, seguían existiendo, y la vida y los caminos de cada uno los llevaron por sendas distintas. La trágica muerte de John Lennon en 1980, a manos de un fan desequilibrado, puso fin a cualquier posibilidad de que la formación original se reuniera en el escenario. Fue un momento de luto global que unió a los fanáticos de la música de todo el mundo. Su muerte marcó el final de una era, pero su legado sigue vivo. Después de la trágica muerte de John Lennon, la esperanza de una reunión de los cuatro Beatles se desvaneció para siempre.
Sin embargo, el destino tenía preparado un último y conmovedor adiós. En la década de 1990, los 3 miembros restantes, Paul, George y Ringo, se reunieron para un proyecto monumental: el lanzamiento de la serie de documentales y álbumes The Beatles Anthology. Este proyecto fue una retrospectiva sin precedentes de la historia de la banda, que contenía material de archivo inédito, entrevistas y, lo más sorprendente, 2 nuevas canciones de The Beatles. El proyecto de Anthology fue un hito. Por primera vez en décadas, los 3 músicos se sentaron juntos en un estudio. La idea era tomar 2 demos que John había grabado en su casa, Free as a Bird y Real Love, y convertirlas en canciones completas con los 3 Beatles restantes. Con la ayuda del productor Jeff Lynne, el trío grabó nuevas partes instrumentales y vocales, uniendo su trabajo con la voz de John Lennon. El resultado fue una experiencia agridulce. Escuchar la voz de John mezclada con los instrumentos y las voces de Paul, George y Ringo era una conexión con el pasado, una prueba de que a pesar de las diferencias y las tragedias, la química entre ellos seguía intacta. Free as a Bird se lanzó en 1995 y se convirtió en un éxito mundial. Fue una reunión musical que nadie esperaba. Una conmovedora carta de amor de los miembros restantes a su amigo y compañero perdido. La canción, con su sonido melancólico y su mensaje nostálgico, fue el canto de cisne de la banda. El video musical, lleno de referencias a su historia, fue un regalo para los fanáticos de toda la vida. Real Love fue la segunda y última canción lanzada en 1996. Aunque menos exitosa comercialmente, su lanzamiento solidificó la idea de que los Beatles habían tenido un último momento juntos. El proyecto Anthology no solo fue musical, sino también una oportunidad para los 3 Beatles de contar su historia con sus propias palabras, lo que ayudó a sanar viejas heridas y a reescribir la narrativa de su separación. Las entrevistas y el material de archivo revelaron la complejidad de sus relaciones, la alegría y la dificultad de su viaje. Mostró la verdad detrás de las leyendas, el agotamiento, las diferencias y el amor que, a pesar de todo, siempre estuvo presente. El legado de The Beatles va más allá de las listas de éxitos. La banda no solo creó la banda sonora de los 60, sino que también redefinió la música popular. La forma en que grabaron, la experimentación con efectos de estudio y su enfoque en el álbum como una obra de arte conceptual cambiaron para siempre la forma en que los artistas hacen música. Sus canciones se convirtieron en el lenguaje universal de la juventud, la rebeldía y el amor. Desde sus humildes comienzos en Liverpool hasta los estadios más grandes del mundo, The Beatles fueron un fenómeno que trascendió el tiempo y el espacio. A lo largo de los años, su influencia ha sido inmensa y sigue resonando en la música contemporánea. Artistas de todos los géneros, desde el rock alternativo hasta el hip hop, citan a The Beatles como una de sus mayores inspiraciones. Las canciones que John y Paul compusieron en la sala de estar de una casa en Liverpool siguen siendo himnos que la gente canta en todo el mundo. El fenómeno que alguna vez se llamó Beatlemanía ha evolucionado en una apreciación perdurable por su arte. El 29 de noviembre de 2001, el mundo de la música sufrió una nueva pérdida con el fallecimiento de George Harrison, víctima de cáncer. Su muerte marcó el final de una de las dinámicas creativas más importantes de la historia, dejando a Paul y Ringo como los únicos miembros restantes de la banda. La ausencia de George fue profundamente sentida por sus compañeros, quienes habían compartido una vida entera de experiencias, desde los humildes inicios en el Cavern Club hasta la cima de la fama global. La música de George, tanto con la banda como en solitario, se ha convertido en una parte esencial del cancionero del rock, y su legado como guitarrista y compositor sigue creciendo. Con el paso de los años, Paul McCartney y Ringo Starr han mantenido viva la antorcha de The Beatles, cada uno con sus propias y exitosas carreras en solitario. Paul, con su inagotable energía, ha continuado girando por todo el mundo, deleitando a nuevas generaciones con los clásicos de la banda y sus propias composiciones. Sus conciertos son una celebración de una carrera que abarca más de medio siglo, una oportunidad para que los fanáticos de todas las edades se unan y canten las canciones que han definido a varias generaciones. Ringo, por su parte, ha mantenido una exitosa carrera con su All Star Band, un supergrupo de músicos que tocan éxitos de sus bandas anteriores. Ringo ha demostrado ser un artista resiliente y una figura querida en el mundo del rock and roll. Pero la historia de The Beatles no es solo sobre música. Es una historia sobre amistad, ambición, creatividad y, en última instancia, sobre cómo la fama puede unirlos y separarlos. Los 4 chicos de Liverpool se convirtieron en un símbolo de la juventud y la contracultura de los 60. Su impacto se extendió más allá de la música, influyendo en la moda, el arte y la política.
The Beatles cambiaron la forma en que el mundo veía a los artistas, transformándolos de simples intérpretes a creadores de arte. Su música se convirtió en la banda sonora del cambio, la revolución y la esperanza. El impacto de The Beatles es tan profundo que su historia se ha convertido en parte del tapiz cultural del mundo. Hay innumerables documentales, libros, películas y exposiciones dedicadas a su historia. Su música se sigue escuchando en la radio, en las listas de reproducción y en los conciertos de todo el mundo. Los álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Abbey Road siguen siendo puntos de referencia en la producción musical. Y las canciones como Hey Jude y Let It Be continúan conmoviendo a la gente de todas las edades. Pero el legado más importante de The Beatles es su música. Las canciones que John Lennon y Paul McCartney, con la contribución de George Harrison, crearon son un tesoro atemporal. Su música es un recordatorio de que la colaboración y la creatividad pueden dar lugar a algo más grande que la suma de sus partes. Las melodías, las armonías y las letras de The Beatles son un testimonio del poder del arte para conectar a las personas. La banda que una vez fue el epicentro de la Beatlemanía se ha convertido en una institución cultural, un faro de creatividad y una fuente de inspiración para millones de personas. En los años posteriores al proyecto Anthology, el interés en The Beatles no ha hecho más que crecer. El lanzamiento de versiones remasterizadas de sus álbumes en 2009, con una calidad de sonido que superaba con creces a las ediciones anteriores, reintrodujo a la banda a una nueva generación de oyentes. La pureza del sonido, la riqueza de las armonías vocales y la complejidad de las instrumentaciones se hicieron más evidentes que nunca. El catálogo de la banda volvió a ocupar los primeros puestos de las listas de ventas en todo el mundo, un testimonio de la atemporalidad de su música. Más recientemente, el documental de Peter Jackson, Get Back, lanzado en 2021, ofreció una mirada sin precedentes a las sesiones de grabación del álbum Let It Be en 1969. Este documental de 8 horas, montado a partir de cientos de horas de material de archivo y grabaciones de audio, rompió con la narrativa de que esas sesiones fueron un periodo de constante conflicto. En su lugar, mostró a una banda trabajando junta, riendo, creando y sí, a veces discutiendo, pero en última instancia mostrando el proceso creativo de 4 genios en el trabajo. El documental humanizó a The Beatles, revelando su amistad y su sentido del humor, y demostrando que, a pesar de las tensiones, el respeto y la química creativa seguían presentes. El éxito de Get Back no solo revivió el interés en Let It Be, sino que también impulsó a la banda de regreso a la conversación cultural. Los memes, las discusiones y el análisis detallado de las interacciones entre los miembros de la banda se hicieron virales en las redes sociales. Esto demuestra que la historia de The Beatles sigue siendo relevante y atractiva para el público en el siglo XXI. La historia de cómo 4 jóvenes de Liverpool lograron la grandeza, se separaron y se reconciliaron en su arte es un cuento fascinante. El legado de The Beatles no se limita a su música. Su influencia se puede ver en la forma en que las bandas operan, en la moda, en la forma en que los artistas abordan su imagen y su trabajo. The Beatles fueron los primeros en entender el poder de la imagen y el marketing. Desde sus trajes hasta sus peinados, su apariencia era tan distintiva como su sonido. También fueron pioneros en la forma en que se relacionaban con los medios de comunicación, usando su humor y su ingenio para dominar cada entrevista. Eran más que una banda, eran un fenómeno cultural. En el futuro, es probable que la historia de The Beatles continúe siendo contada y recontada. Cada nueva generación de músicos, escritores y cineastas encontrará una nueva forma de interpretar su historia. La música de la banda seguirá siendo una fuente de alegría, inspiración y consuelo para las personas de todo el mundo. El impacto de John, Paul, George y Ringo es imborrable. Su legado es una prueba de que la música, en su forma más pura, puede ser un puente entre generaciones, culturas y fronteras. Incluso hoy, décadas después de su separación, la fascinación por The Beatles no muestra signos de disminuir. Su historia es un recordatorio de la naturaleza cíclica de la cultura popular y de cómo el arte puede trascender su propio tiempo. La música de la banda ha sido adaptada y reinterpretada en innumerables géneros, desde orquestas sinfónicas hasta versiones de jazz y hip hop. La canción Eleanor Rigby, por ejemplo, ha sido objeto de estudio en conservatorios por su compleja estructura y su emotiva instrumentación. La profundidad de su trabajo creativo es un pozo sin fondo para los músicos, los académicos y los fanáticos. El impacto de The Beatles es tan profundo que ha trascendido la música para convertirse en un objeto de estudio en otras disciplinas. En sociología, la Beatlemanía es un caso de estudio sobre el comportamiento de las masas y la psicología de la fama.
En la moda, el icónico estilo de la banda, que evolucionó de los trajes y los flequillos a la psicodelia y el estilo hippie, ha influido en las tendencias de la moda durante décadas. En el cine, su impacto se puede ver en la forma en que los directores han utilizado la música en las bandas sonoras para evocar un sentimiento de época o para contar una historia. La vida de cada Beatle después de la banda ha sido un capítulo en la historia de la música por derecho propio. Paul McCartney ha continuado siendo una de las figuras más importantes y respetadas del rock. Ringo Starr ha demostrado ser un músico sólido y un embajador del espíritu del rock and roll. La música de George Harrison se ha convertido en una parte esencial del cancionero del rock, y la figura de John Lennon sigue siendo un faro de creatividad, paz y activismo. Cada uno de ellos, a su manera, ha llevado adelante el legado de la banda y lo ha enriquecido con sus propias contribuciones. La reunión de la banda para el proyecto Anthology y la muerte de George Harrison sirvieron como un cierre emocional para la historia de The Beatles. Aunque la banda ya no existe, su presencia se siente en cada nueva generación de músicos que se inspira en su trabajo. Los jóvenes que crecieron con su música ahora son padres y abuelos que comparten sus álbumes con sus hijos y nietos. La música de The Beatles es un regalo que se transmite de generación en generación. La historia de The Beatles es la historia de una banda que lo tenía todo: talento, ambición, química, un manager visionario y un productor genio. Pero también es la historia de cómo la fama, la presión y las diferencias personales pueden fracturar incluso las relaciones más fuertes. Sin embargo, al final la música es lo que perdura. Los Beatles lograron su grandeza no porque fueran perfectos, sino porque eran 4 seres humanos que se unieron para crear algo extraordinario. Y así llegamos al final de esta travesía. La historia de The Beatles es un relato que nos enseña sobre la evolución de la música, pero también sobre la complejidad de la colaboración humana. Fueron el experimento cultural más exitoso de la historia. 4 mentes, 4 personalidades distintas que se fusionaron para crear un sonido que resonó con el corazón de una generación. John, el rebelde y el poeta. Paul, el melódico y el perfeccionista. George, el místico y el virtuoso. Y Ringo, el corazón y el alma de la banda. Juntos cambiaron el curso de la historia. Su ascenso fue meteórico y su caída gradual y dolorosa, pero incluso en la desintegración, su genialidad creativa no se desvaneció. El fin de la banda no fue un fracaso, sino una evolución. Cada uno de ellos encontró su voz en solitario y sus contribuciones individuales se convirtieron en capítulos importantes de la historia de la música. Pero el verdadero legado no son las ventas de discos, los premios Grammy, los récords rotos o la Beatlemanía. El verdadero legado es la música. Porque al final del día, después de toda la histeria, las giras, las peleas y las tragedias, solo queda la música. Las canciones que John y Paul escribieron en su juventud, los himnos de protesta de John, las baladas atemporales de Paul, la espiritualidad de George y la alegría de Ringo, son una prueba de que la música tiene el poder de trascender las barreras y unir a las personas. Son la banda sonora de la vida de millones de personas, el telón de fondo de los momentos más importantes. Así que la próxima vez que escuches Let It Be y sientas un escalofrío en la piel, o cuando tararees Hey Jude en el coche, o te pierdas en el sonido de Something, recuerda que estás escuchando no solo a una banda, sino a una fuerza de la naturaleza que una vez se desató sobre el mundo y lo cambió para siempre. Y ese es el verdadero final de la historia, porque aunque los Beatles ya no toquen juntos, su música nunca se irá.